buenos días, mis queridos hermanos, y un feliz sábado. Los que estamos aquí presentes y también los hermanos que nos miran a través de la televisión, a través de las redes sociales, en los distintos lugares, principalmente que hay comunidad de California, Estados Unidos, que está pendiente del programa Pilares de la Verdad, que se transmite ahí en Los Ángeles. Así que sean bienvenidos también mis hermanos y los hermanos en México, que se transmite este programa y en otros lugares también. Así que tengamos un feliz sábado y vamos, antes de iniciar en este tema importante, esta serie que vamos a iniciar hoy, vamos a pedir la bendición divina, sí. Querido y amante Padre Celestial, infinitamente gracias en esta mañana por darnos el privilegio siempre de venir a tu casa de adoración. Ayúdanos para que podamos verdaderamente ser revestidos de la justicia tuya. Necesitamos esa justicia salvadora y santificadora. Permite que el Espíritu Santo a esta hora que vamos a abrir tu palabra, haga una obra especial en cada uno de los corazones que escuchen tu palabra. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Ayúdanos pues en esta mañana a contemplarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Acabamos de terminar una serie. Pienso que esa serie la disfrutamos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero también pienso que la han disfrutado los hermanos que han visto la serie de la segunda venida de Jesús, la cual la vimos en 3 temas, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar una nueva serie, también de unos cuantos temas, posiblemente tal vez unos 4 o 5 temas, que se llama Engaños religiosos de los últimos días. Vamos a iniciar esta serie y es de importancia, de relevancia esta serie por el problema o los problemas de los engaños religiosos, de los engaños que hay, cómo el diablo se ha infiltrado en las religiones, tomando un manto religioso. Satanás está cobijado de un manto religioso, está encubierto de una fachada religiosa. Y eso el mundo no lo mira. El mundo religioso no lo puede mirar, no lo puede detectar. Solamente los que pueden detectarlo es el remanente fiel en el tiempo final, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Muy bien. En esta serie vamos a estudiar, el día de hoy vamos a estudiar los instrumentos satánicos y el detector de engaño. Después vamos a continuar estudiando series relativas a la inmortalidad del alma, como aparece ahí en imagen, implicaciones de la doctrina de la inmortalidad del alma que tanto engaño ha producido en el mundo religioso, tanta deformidad del evangelio. Y vemos también la forma de engaño en los últimos días. Vamos a estudiar cómo Satanás ha engañado a través de la famosa música cristiana. Satanás ha engañado a través de los dones de sanidad falsos y Satanás ha engañado los dones de lengua falsos. Por eso los insto y los invito a que no se pierdan estos estudios, porque lo vamos a ir haciendo de manera continua, ¿verdad? No perderse, yo les invito y les insto a que no se pierdan un tema, porque vamos a llevarlo en secuencia. Entonces, aquí aparecen los distintos engaños. Otro engaño grande es la personificación de los muertos. La Biblia declara cuando dice que los muertos nada saben y que los muertos no, como se dice, los muertos no salen, pero la inmensa mayoría creemos que los muertos salen. Todo eso lo vamos a estudiar. Y el último engaño final de Satanás, que la otra vez hicimos un pequeño estudio, pero que hoy lo vamos a hacer un poco más acentuado, es cómo Satanás en el tiempo final va a simular la segunda venida de Cristo. Se va a hacer pasar por Cristo y son pocos los que los van a detectar. Así que los invito a esta gran serie que vamos a ver. Es una serie muy importante y de mucho impacto en cuanto al conocimiento, ¿verdad? El tema 1 que vamos a ver se llama los instrumentos satánicos
y el detector de engaño. Voy a repetirlo, los instrumentos satánicos y el detector de engaño. Toda esta serie que vamos a ver son los engaños de Satanás. Quiero decirles de antemano cómo Satanás ha engañado a través de las religiones. Es decir, vamos a estudiar los engaños de Satanás cubierto con un manto religioso, con una cobija religiosa, ¿verdad? Vamos a comenzar con la Biblia. El primer texto bíblico, Apocalipsis 12:12, con la Biblia. Por lo cual, alegraos cielo y los que moráis en ello. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. En este tiempo final está profetizado en el Apocalipsis que acabamos de leer 12:12 que el diablo iba a descender aquí a la tierra con gran ira. El diablo iba a desatar una ira, la ira más grande, incluso una ira mayor que la que presentó o desató cuando vino Cristo por primera vez. Ahora Satanás, él sabe que le queda poco tiempo. Satanás, él sabe que va a morir. Satanás sabe que su tiempo está contado. Entonces él dice, voy a lanzar todas mis fuerzas, ¿verdad? Voy a lanzar todas mis fuerzas, todas mis artimañas a través de los engaños, dice, porque me queda poco tiempo y tengo que sacar provecho de este poco tiempo que queda. Hay una pregunta que nos vamos a hacer esta mañana, al inicio, una de las cuantas preguntas. ¿Cuál ha sido el arma que ha usado siempre Satanás que le ha dado mucho éxito? ¿Cuál ha sido el arma que ha usado Satanás que le ha dado mucho éxito? La palabra de Dios dice cuál ha sido el arma de Satanás. Lo vamos a estudiar. San Juan 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dice Cristo, le está diciendo a los fariseos. Vosotros sois, le dice a los fariseos, que eran los que contendían contra él, que es lo que lo andaban persiguiendo y acusando, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les decía así porque tenían el espíritu del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Oigamos bien, el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, y cierra el pasaje porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Desde cuándo inició su carrera de mentira de Satanás? Desde el cielo. ¿En qué punto fue ese? ¿En qué lugar fue ese origen? Cuando comenzó en el cielo a tergiversar el carácter de Dios, los propósitos de Dios ante los ángeles y los mundos no caídos. El diablo comenzó a acusar a Dios. El diablo le prometió a los ángeles que él podía hacer las cosas mejor que Dios, que él podía establecer un reino mejor que el de Dios, ¿verdad? Entonces el Padre comenzó esa tarea de mentira allá en los cielos y después la trasladó aquí a la tierra. Vamos a continuar. Apocalipsis 12:9, aquí lo dice. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A cuánto engaña Satanás? Al mundo entero. Y dice que fue arrojado a la tierra. ¿De dónde? Del cielo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Satanás, después que mintió allá, después que se rebeló allá, ya Dios no pudo soportar la rebelión, entonces tuvo que sacarlo del cielo. ¿Y para dónde cogió? ¿Para dónde vino Satanás? Su lugar ahora es aquí en la tierra. ¿Y qué vino a hacer a la tierra en principio? Recordemos que Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él, a la primera pareja, a Adán y Eva. Y Satanás llegó con sus mentiras al huerto del Edén de manera cobijada, de manera disfrazada, con engaño. Se acercó a través de una serpiente
utilizando como medio la serpiente de un árbol, y ahí provocó la caída de nuestros primeros padres. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 2:14 que Adán no fue propiamente el engañado directamente, sino que fue Eva, la mujer la engañada. Pero sabemos que después Adán fue seducido por la mujer, o él mismo, o más bien de él mismo, ¿verdad? Fue el que incurrió a la transgresión. Es decir, se solidarizó con la mujer, que en ese caso era Eva, porque dice la Biblia la mujer que era Eva, se solidarizó y entonces incurrieron los dos en la transgresión y los dos pecaron. Los dos pecaron, ¿verdad? Es importante eso. En el último sermón de Jesús, en Mateo 24, Jesús ahí aparece, lo hemos estudiado este capítulo muchas veces, de distintas maneras y de distintos ángulos y de distintas perspectivas. Vamos a verlo de esta perspectiva ahorita. No vamos a verlo de la perspectiva de las señales cataclísmicas o de otro tipo de señales. En Mateo 24, en los versículos del 3 al 5, vamos a leer, y el versículo 11 y 24 particularmente. En el versículo 3 dice que estaban sentados los discípulos con Jesús en el monte de los Olivos. Estaba sentado Jesús y se le acercaron. Y le hicieron dos preguntas a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús comienza a delinear las señales. Ahí Jesús delinea muchas señales que ya las hemos estudiado. Pero yo quiero que notemos algo. Que notemos algo, el arranque, el inicio, cuando Él comienza a describir las señales. ¿Con qué señales comienza? No comienza con terremotos, ¿verdad? No comienza con pestes. No comienza con otra señal, sino con cuál señal es la que comienza, con el engaño. Una de las señales grandes que iba a haber en esta tierra, ahorita, antes que venga Jesús, es el engaño. Y vamos a ver qué tipo de engaño en el desarrollo del estudio. Por eso Jesús dice en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la primera señal? Dice Jesús, mire, tengan cuidado porque van a haber grandes engaños. Y sigue describiendo Jesús en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos en mi nombre. Quiere decir que el engaño, ¿cómo iba a ser? ¿Abierto o religioso? Religioso, porque si vienen en el nombre de Jesús van a hablar de Dios. ¿Ya me entienden? Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea, a través de las religiones, el diablo iba a engañar ¿a cuántos? A muchos. A través de las religiones. En otras palabras, con la Biblia, el diablo iba a engañar en el último tiempo. Recordemos cuando Cristo fue llevado al desierto después del bautismo, el diablo quiso emplear esa técnica o esa táctica también. Se le presentó a Jesús como un ángel de luz y utilizó las escrituras. Mal, las utilizó mal, las citó mal. Así en este tiempo los falsos pastores, los falsos maestros van a interpretar mal las escrituras y van a engañar mucha gente, como lo estudiamos anteriormente, los sábados anteriores. Pero dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán de nuevo a muchos. ¿A cuánto van a engañar? A muchos. ¿Quiere decir que hoy en día hay muchos engañados en las religiones? Claro que sí. Hay mucho engaño en las religiones. Y hay que discernir y descifrar cuál es la religión verdadera, cuál es la iglesia verdadera, cuál es el mensaje verdadero. Si no tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de discernimiento, no vamos a discernir y nos vamos a conformar con cualquier religión. Pero el 24 es un versículo muy categórico y de cierre.
en cuanto a los engaños, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, ¿cómo van a engañar? Y harán grandes señales y prodigios. ¿Qué significa eso? Grandes milagros. Los falsos pastores, los falsos maestros van a hacer grandes milagros. ¿Qué quiere decir? Van a utilizar la Biblia, van a utilizar el nombre de Dios para hacer milagros y ese milagro no viene de Dios. Ahí está. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Muy bien. Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña el diablo? Dice. ¿Y cómo va a engañar al mundo entero? A través de las religiones, a través de los falsos milagros, a través de los falsos dones de sanidad, a través de los falsos dones de lengua, a través de la música. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En otro estudio. Así los va a engañar el diablo. ¿Y cómo será ese engaño? ¿Y cómo engañará al mundo entero? Ya lo dijo Mateo 24:24. ¿Cómo será ese engaño? Y va a engañar al mundo entero a través de señales y prodigios, a través de falsos milagros. Así los va a engañar. Y dice, el pastor es de Dios. El pastor usó la Biblia. El pastor con la Biblia. El pastor oró y me sanó. Pero recordemos que el diablo podía engañar, dice, si fuere posible aún a los escogidos. Claro que a los escogidos no los va a engañar, pero si fuere posible, si los escogidos no están apercibidos, los engañaría. Y aquí viene una cita muy clara, muy contundente. Merced a los dos errores capitales, dice. El de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Conflicto de los siglos 645, citado en Evento de los Últimos Días, página 135. ¿Qué quiere decir esto? Dice mucho. ¿Qué es lo que el panorama que se está viviendo hoy en las religiones? El panorama de engaño. Aquí lo dice. Dice que hay dos errores capitales, dos doctrinas que Satanás utiliza para engañar a todo el mundo. Dos doctrinas. Nada más necesitó Satanás para engañarlo. Pero que esas doctrinas tienen unas grandes implicaciones. ¿Cuáles son las dos doctrinas que engaña Satanás en el mundo religioso a través de las religiones? Dice la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Quiere decir que Satanás engaña con el domingo, que es el falso día de reposo. Ya sabemos que a la luz de la palabra de Dios, el domingo no es bíblico. El sábado es el día que Dios creó, el séptimo día de la semana, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado de distintas maneras. Pero Satanás tiene engañado a todo el mundo que el domingo es el día de reposo y que Cristo lo cambió y que los apóstoles lo cambiaron y que después de la resurrección de Jesús fue cambiado el día. Eso es lo que se oye. Ese argumento se oye que no tiene sustento o base bíblica. Y el otro argumento grande es la inmortalidad del alma, donde se cree que el que muere, que es bueno, va al cielo directamente, y el que es malo o impío y se pierda, ese va al infierno directamente, y que los muertos salen, y un sinnúmero de cosas que no están de acuerdo a la Biblia, que eso han creado a través de las religiones, a través del catolicismo, a través del protestantismo,
de las iglesias protestantes se han creado ese engaño. Podemos decir ese vino, esa doctrina falsa, ¿verdad? En el mundo religioso la han introducido. Y dice algo más, Satanás prenderá a los hombres en sus redes en esas dos, y así los tiene hoy. Casi a todas las religiones Satanás las tiene, pero ya sabemos que ahí en esas religiones, como hemos estudiado, hay muchos hermanos allí que van a salir de ahí cuando se les predique el último mensaje de misericordia, y hay hermanos muy concienzudos, hay hermanos que son muy sinceros y muy sencillos que van a salir cuando escuchen la voz del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Muy bien, vamos a los instrumentos satánicos, ¿verdad? Instrumentos satánicos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15, miremos. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Oiga bien lo que dice la palabra para este tiempo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Quiere decir, hermano, que para este tiempo iban a haber muchos predicadores que van a mencionar a Cristo, van a mencionar a Dios, van a usar la Biblia, van a usar las doctrinas bíblicas mal usadas para ellos disfrazarse como verdaderos apóstoles de Cristo, como verdaderos predicadores. Versículo 14, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero el 15 es el clave. Así que, si Satanás se disfraza como ángel de luz, dice, así que no es extraño si también sus ministros son sus pastores de la iglesia. Así también dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Quiere decir que no todo el que esté predicando el evangelio es verdadero. ¿Vamos entendiendo? Aunque use la Biblia, porque alguien puede decir, pero si allá es bueno ir a la iglesia porque me están leyendo la palabra de Dios, usan la Biblia, pero la Biblia la pueden usar como el diablo mal, como la usó con Cristo. Hay que saber discernir y tener discernimiento, ¿verdad? Y pedírselo a Dios que nos dé ese discernimiento. Hay un manuscrito en 1901 que se escribió el 125, muy importante este manuscrito, y este manuscrito no contradice la Biblia, más bien la comenta, más bien me ayuda a entender este pasaje bíblico que acabamos de leer, o estos pasajes bíblicos que hemos leído. La palabra de Dios declara, la Biblia declara que cuando convenga al propósito del enemigo, el enemigo, ¿quién es el enemigo de la alma? El diablo. El diablo, a través de sus agentes, ya lo leímos en la Biblia, el diablo opera hoy a través de ¿quién? De sus ministros, a través de sus agentes, a través de sus pastores, para que me entiendan, a través de sus predicadores, a través de sus agentes, manifestará un poder, oiga bien, quiere decir que esos pastores falsos que predican, ¿quién les va a dar el poder? ¿Viene de Dios? ¿De quién viene ese poder? Aquí lo dice. Manifestarán un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos citados Mateo 24, 24. Es importante esto, hermano. Es importante que nos ubiquemos. Que nos ubiquemos en qué lado estamos hoy y qué rumbo vamos a tomar, porque hay muchos engaños en cuanto a la religión. Ubiquémonos en eso, ¿verdad? Es interesante. Apocalipsis 13, del 11 al 14, vamos a la Biblia siempre, miremoslo. Apocalipsis 13, del 11 al 14 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y hemos estudiado ese pasaje, ¿a qué se refiere? A esa bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Recordemos que para un poquito adelantar, Apocalipsis 13 habla de 2 bestias.
Sabemos que bestia en la Biblia es un poder. Bestia en la Biblia es un poder, es una simbología que se utiliza para representar un poder, sea político o sea religioso. Un poder, una institución, una confederación, eso es una bestia. Entonces dice Apocalipsis 13 que presenta dos bestias. La bestia que sube del mar, explicando un poquito, que ya hicimos un estudio sobre eso, representa, ya estudiándolo bien, al sistema católico romano. Y porque recordemos que está en símbolo Apocalipsis esa parte. Y la bestia que sube de la tierra, que es el que estamos leyendo, representa a los Estados Unidos a través de los protestantes, a través de las religiones, porque recordemos que los Estados Unidos ha sido un país originalmente, meramente y tradicionalmente meramente protestante y no católico, aunque ahora ya ha cambiado, porque lo decía la Escritura que iba a cambiar. Dice el versículo 2, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que era el papado, la segunda bestia, los protestantes de los Estados Unidos, que es la segunda bestia, dice que ejercen autoridad como en la Iglesia Católica, o sea, en otras palabras, que se van a ir uniendo dos poderes. En presencia de ella, dice, van unidos, y hace que la tierra, ella y los moradores de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí estamos encontrando la unión de esos dos poderes, del catolicismo y las iglesias protestantes, ¿verdad? Ya sabemos que las iglesias protestantes son iglesias evangélicas de distintas denominaciones, van incluidos ahí, aunque no se considere como protestantes, las otras religiones como los testigos de Jehová, como los mormones y otros tipos de religiones van incluidas ahí. Ya eso lo hemos estudiado, hermanos, cuando estuvimos los temas de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que hace este poder? Este poder religioso del protestantismo, ¿qué es lo que hace esta iglesia? Hace grandes señales. ¿Y qué es grandes señales como hemos estudiado en los temas anteriores? Hace grandes milagros, hace grandes prodigios. ¿Qué tipo de milagros? Ya sabemos que los milagros más prodigiosos hoy son los famosos y falsos dones de sanidad que hay en la iglesia. Hasta programación tienen. Va a venir el pastor tal de tal lugar de Estados Unidos a los dones de sanidad para curar a la gente. No creamos en eso, mis queridos hermanos. Con este estudio ojalá nos abra la mente. No creamos a todo ello. Ojalá nos abra la mente esto. Lástima que hoy no vinieron varios hermanos que necesitaban este estudio, los que están aquí presentes. ¿Verdad? Lástima, pues, de los que están aquí presentes, unos hermanos que se perdieron hoy de este tema importante, principalmente hermanos que estaban comenzando. Muy bien. Viene, dice el 13, también hace grandes señales, de tal manera, mire clase de señales, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué quiere decir fuego del cielo? Gran prodigio. Cosas que ni siquiera nos vamos a imaginar que van a hacer a través de la religión de los falsos pastores. Ni siquiera nos vamos a imaginar. Versículo 14 está la clave. Y con esos milagros, con esos falsos dones de sanidad, con esos falsos dones de lengua, ¿quiénes van a engañar? Dice el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales, con los milagros. Eso lo vimos viendo, hermano. Eso lo estamos viendo. Va a ser peor un poco antes que se acerque la venida de Cristo, pero ya estamos viendo eso desde hace tiempo ya, ¿verdad? Muy bien, pero Apocalipsis 16 habla casi lo mismo que lo que acabamos de estudiar en Apocalipsis 13. Miremos cómo habla Apocalipsis 16, cómo presenta esta confederación maligna, cómo la presenta. Esta confederación satánica, ¿cómo la presenta? Porque es satánica, cobijado con un manto religioso. ¿Entendido? Recordemos que el diablo es astuto. El diablo nunca se presenta de frente. ¿Cómo se le presentó a la primera pareja allá en el Edén? De frente, diciéndole, yo soy el ángel que cayó allá del cielo. Así llegó. Llegó como disfrazado. Utilizó como medium a la serpiente.
Oiga bien, a un ser creado de Dios lo utilizó como medio. No se apareció. ¿Cómo se le apareció a Jesús en el desierto de la tentación? Cuando Jesús tuvo 40 días y 40 noches ayunando y ya tenía mucha hambre y su cuerpo estaba bien desfigurado. ¿Cómo se le apareció? Porque Jesús estaba necesitado, quería comer. Con la tentación, ¿cómo se le apareció? Diciéndole, yo soy el diablo, yo soy el ángel caído. No, se le apareció como un ángel de luz. De igual manera, hoy el diablo no se nos va a aparecer directamente, decir yo soy el diablo. Se nos aparece como un ángel de luz disfrazado a través de, no él personal, a través de sus instrumentos humanos, de sus agentes humanos mediante el cual él opera y hace todas sus acciones. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis 16, 13 y 14, miremos esa descripción, una descripción muy relevante. Y vi que describe ya los dos poderes, oigamos bien, los dos poderes que aparecen en Apocalipsis 13, de las dos bestias, aquí en Apocalipsis 14 se amplía, en Apocalipsis, 16 se amplía, porque aparece un tercer poder, dominando a esos dos poderes. Estudiémoslo bien el pasaje. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Qué señales? Milagros, prodigios, hacen señales, hacen milagros falsos. Y van a quienes, a los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir? Al mundo. Los reyes de la tierra son los gobernantes del mundo hoy, ¿verdad? Van a los gobernantes del mundo, a los gobernantes de la tierra en todo el mundo. O sea que su mensaje maligno lo están predicando a través del engaño, a través de las falsas señales a todo el mundo, a todo el mundo. Describamos quiénes son esos poderes, la palabra de Dios los describe. El dragón, ¿a quién representa? Sabemos que la Biblia dice en Apocalipsis 12 que el dragón representa a Satanás. Pero también, no solo en la personificado Satanás en la persona, se representa a través de sus agentes. Aquí se identifica a Satanás como el espiritismo. Espiritismo quiere decir el engaño, ese es el espiritismo. Entonces Satanás se presenta a través de del engaño, y ese engaño es el que maneja a la bestia y al falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? La segunda bestia, Apocalipsis 13, la bestia que sube de la tierra, ¿verdad? Identificando como el protestantismo apóstata, los protestantes apóstatas de los Estados Unidos, pero también representa todo el protestantismo del mundo que ha apostatado. ¿Qué quiere decir que ha apostatado? Que se ha rebelado contra Dios. Religiones que se han rebelado contra Dios, pues para que lo entendamos en un lenguaje más sencillo. Ahí aparecen ya descritos quién es la bestia, representa el sistema papal o el sistema católico romano, y el falso profeta representa el protestantismo apóstata o las religiones que no están en la verdad. Eso quiere decir que han caído de la verdad. Falsa religión, en otras palabras. Satanás, que pretende ser Dios, como lo hemos visto, procura apoyar su pretensión por medio de milagros. Por medio de milagros, él quiere hacerse pasar como Dios. Eso lo estamos viendo. Porque usa los instrumentos divinos, usa la Biblia, usa la religión para disfrazarse de él y hacer esos milagros mentirosos. Estas señales, estos milagros, estas señales serán el medio principal, oiga bien, en este tiempo, por el cual Satanás asegurará que los habitantes de la tierra le rindan homenaje. ¿Quién hizo el milagro? Fue Dios, y fue el diablo el que lo hizo. Ya le rindieron homenaje a Dios, diciendo, sí, me curó el pastor Benny Hinn, el pastor tal, en los dones de sanidad, me puso la mano y ya me curó. Y el pastor, como estaba predicando, habló de la Biblia, dice, es de Dios, viene de Dios, y más no sabiendo que ese poder es maligno. Y lo vamos a descubrir por qué.
porque ya vamos a estudiar el detector de mentira, el detector de engaño, cómo se va a detectar. Estas señales serán el medio principal por el cual Satanás, se estoy repitiendo, asegurará que los habitantes de la tierra le rindan homenaje. Por medio de los milagros es que lo van a rendir homenaje a Satanás. Estos milagros engañarán a los habitantes del mundo, como dice Apocalipsis 12:9. Satanás engaña a todo el mundo a través de los milagros. ¿Ya miraron que el engaño cómo viene? A través de los milagros, a través de los prodigios. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cómo saber si un milagro fue efectuado por Dios o por Satanás? Ahí es donde viene ya el asunto. Pero ¿cómo es eso si mencionan a Dios? ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo que ese milagro es de Dios o que ese milagro es de Satanás? Yo estoy perturbado, dirá alguien. ¿Cómo voy a discernir? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, hay que estudiar la Escritura. En este estudio nos vamos a dar cuenta. Síganme la secuencia y nos vamos a dar cuenta con la palabra de Dios cómo vamos a poder detectar si el milagro viene de Dios o viene de Satanás. Qué importante. Mateo 7, 21 y 23 nos da una pauta exacta. Mateo 7, 21 al 23 nos da una pauta exacta de que si el milagro es de Dios o es del diablo. ¿Qué dice Mateo 7, 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Interesante este pasaje de entrada. ¿Qué quiere decir este pasaje? Los otros dos pasajes van a ayudar a entender este pasaje. Dice, ¿quién es el que le dice Señor, Señor a Jesús? ¿El mundano abiertamente que no conoce de Dios o alguien que conoce de Dios? Alguien que conoce de Dios, alguien religioso, alguien que está en una religión le va a decir, Señor, Señor, busca al Señor, supuestamente dice. No solo, ese Señor significa profesión, no solo el que profesa estar en una iglesia, ¿verdad? No solo el que profesa estar en una religión va a entrar al reino de los cielos, va a ser salvo. Sino, ahí está la clave, en la última parte, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Obedecerle a Dios, guardar sus mandamientos, guardar sus leyes, guardar sus preceptos, ser hacedor de la palabra. Pero vamos al versículo 22, muy clave. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio ejecutorio. El día del juicio ejecutorio. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre el día del juicio. Cuando Dios le diga, en el día del juicio, cuando nos presente Dios en el juicio de Apocalipsis 20, el juicio del trono blanco, el juicio ejecutivo, la última fase del juicio, que es mediante el cual se va a abrir el libro y nos va a decir por qué nosotros nos perdimos, o el que se perdió, por qué te perdiste. Fue por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Entonces, muchos, ese día del juicio que se perdieron, van a ser muchos de esos pastores que hicieron grandes milagros, que hicieron grandes prodigios, que supuestamente levantaron personas tullidas, que hablaron dones de lengua, que hicieron obras maravillosas de saneamiento. Esos pastores, oiga bien, son los que van a decirle, Señor, Señor, ¿por qué estoy perdido? Señor, Señor, ¿por qué me perdí? ¿Por qué? ¿Qué les va a contestar él? Y les dice, ¿por qué, Señor, si yo hice cosas bien? Yo profeticé en tu nombre, dice el versículo 22. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice muchos milagros, le dice. ¿Por qué estoy perdido? ¿Y qué le va a contestar Jesús? Versículo 23. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Contundente este pasaje, hermano. Así que, mis queridos hermanos, como hemos venido estudiando, hay que tener mucho cuidado en las religiones con esos dones de sanidad, porque la inmensa mayoría son dones falsos de sanidad, y hasta donde hemos visto el estudio, hasta donde hemos visto y vamos a ver más, no son efectuados por Dios. Son efectuados por el mismo demonio utilizando, como dice
Segunda de Corintios 11, utilizando, dice, a sus ministros Satanás que se disfrazan como ministros de justicia. Qué importante es eso. Un comentario de Mateo 7, 21 en señal de los tiempos, en 1885, miremos, nos ayuda a entender y a ampliar lo que acabo de explicar de la Biblia. Estos que están en el juicio con Jesús, que le están diciendo Señor, Señor, estos pueden ser aparentes seguidores de Cristo, pero han perdido de vista su guía. Pueden decir, Señor, Señor, pueden señalar a los enfermos que han curado y otras obras maravillosas ese día del juicio, y pretender que tienen más del Espíritu y el poder de Dios que el que he manifestado por los que guardan su ley. Pero ¿qué va a pasar? Pero sus obras, ¿por quién son hechas? Son hechas bajo la supervisión del enemigo de justicia, cuyo propósito es engañar a las almas y tienen el propósito de apartar de la obediencia la verdad y el deber. ¿Qué clase de comentario más exacto de estos pasajes? ¿Qué dicen ustedes de eso? Aquí está una clave que nos va a ayudar un poco a entender si los milagros, oigamos bien, estos pasajes que vamos a estudiar hoy nos van a ayudar a entender si los milagros vienen de Dios o no vienen de Dios. Esto nos van a ayudar primeramente, después en la otra parte nos van a ayudar después otras claves. Los que violan abiertamente los mandamientos de Dios, oiga bien, no pueden ser usados para realizar milagros y manifestaciones prodigiosas. Vamos a entrar a eso. Quiere decir, mi querido hermano, que una persona que viola los mandamientos de Dios y hace milagro, ¿de dónde viene ese milagro? Sí, porque no es de Dios. Hizo un milagro en el nombre de Dios, pero no era de Dios, porque él abiertamente viola los mandamientos de Dios. ¿Cómo un violador, cómo un desobediente Dios le va a dar poder para que haga milagros? Díganme, eso no es una contradicción. Y eso se da, lo vamos a ver ahorita, eso se da. Miremos Hechos 5:32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Oiga bien, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién les da Dios el Espíritu Santo? ¿A los desobedientes o a los obedientes? ¿Y quiénes son los obedientes? Los que guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir, mi querido hermano, que una persona que guarda el domingo, que cree que el domingo es el día del Señor y hace milagro, esa persona, ese pastor, ese ministro, no es un ministro de Dios, y ese milagro es un falso milagro, y ese milagro es hecho por Satanás a través de él, aunque mencione a Dios. Ya lo leímos en la palabra. El Espíritu Santo no puede ser dado a un desobediente, solo a los que le obedecen. Y miremos la clave. No es criticar, pero tenemos que decir la verdad a como es. Aún crudamente tenemos que decirla. En muchas iglesias carismáticas, cuando hablamos de carismática no me estoy refiriendo al sector de los católicos. Iglesias carismáticas que tienen carisma, como las iglesias pentecostales, como las iglesias asambleas de Dios, que creen en los falsos dones de lengua y que creen en los milagros falsos. Esas iglesias, oiga bien, dicen que el Espíritu Santo le es dado a ellos y que por eso ellos hacen a ellos Dios les da ese poder y por eso hacen todas esas obras y esas señales. Pero aquí me dice la Biblia que no es cierto, porque ellos son guardadores del domingo. Están violando la ley de Dios abiertamente. Dios no le puede dar el poder, el Espíritu Santo, para que ellos hagan el milagro. Este versículo es clave y contundente, hermano. Un violador de la ley abiertamente no puede ser un instrumento de Dios para hacer milagros y hacer prodigios. No puede ser. Entonces quiere decir que esa persona que hace milagro, ese milagro viene del diablo. Así lo dice la palabra de Dios. Otro pasaje para que nos ayude. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? Su oración también es abominable. ¿Cuál ley es? La ley de los 10 mandamientos. La Torá en principio, ¿verdad? Aplicado en los días, pero
el centro de la Torá, el centro de la voluntad revelada a Dios eran los 10 mandamientos. La esencia de la Torá eran los 10 mandamientos. Entonces, el que aparta su oído para no guardar el sábado, pongámoslo en este tiempo pues, que es el problema, ¿cómo es la oración de esos pastores? Abominable. ¿Qué quiere decir la palabra abominable? Detestable. Detestable. ¿Estamos de acuerdo? Salmo 66, 18. Mire la experiencia de David. Dice David, si yo en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, como quien dice David, si yo tuviera pecado, dice David, el Señor no me habría escuchado. Si yo tuviera pecado, dice David, el Señor no me habría escuchado. Y Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores son los que van a ser justificados. Metámosle espíritu de profecía. No, mensaje selecto, tomo 2, página 56. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Oiga bien, lo acabamos de ver en la Biblia. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. Esto es digno de admiración cuando detrás está el gran engañador. ¿Quién está detrás? El gran engañador, el obrador de milagros que incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Otra cita, mensaje selecto en la misma página, tomo 2. Tampoco podemos confiar en las impresiones, la voz o el espíritu que digan los hombres. No están obligados a obedecer la ley de Dios. ¿Y para qué si la ley de Dios ya no? La ley de Dios no es vigente. ¿Para qué dice? Dice que no hagamos caso a esas personas, dice esta cita. Mientras esa persona está pisoteando la ley divina, no es la voz de Jesús. Alguien que dice, ya el sábado está abolido. Ya la ley era para los judíos, el sábado para los judíos. Esa voz no es divina, esa voz es del diablo. Porque la Biblia dice, Jesús lo dijo, en Mateo 15:10 dice la cita, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué dice primera de Juan 2:4? El que dice que yo lo conozco, que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿Quién es mentiroso? El que guarda el domingo es mentiroso, porque no guarda los mandamientos de Dios. Así que un mentiroso no puede entrar al reino de los cielos. A un mentiroso Dios no lo puede utilizar para hacer milagros. Es obra del diablo. ¿Cuál es el mayor milagro que puede hacer Dios? Dice que el mayor milagro, en el deseado de toda la gente lo dice, entre la página 372, 375, ahí hay que ubicarla. No lo ubico exactamente, pero ahí hay que leer esas páginas. Dice que el mayor milagro en el tiempo como en la eternidad es una vida transformada a la semejanza divina. ¿Cuál es el mayor milagro que puede hacer Dios en la persona? La conversión, el nuevo nacimiento, la transformación a la imagen de Dios, a la semejanza divina. Ese es el mayor milagro, no un milagro de señales, un milagro de prodigio. Las Escrituras muestran claramente que la realización de milagros no es una evidencia convincente de que el poder divino está obrando. Así que, mi querido hermano, tengamos mucho cuidado. Vamos a ver cuál es el detector de engaño. Ya lo hemos venido diciendo, de paso. Miremoslo. El detector de engaño, Isaías 8, 19 y 20, miremoslo cuál es, ¿verdad? El 19 dice, y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded pregunta, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos. Y el versículo clave, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir este pasaje clave? A la ley, la Torá, la voluntad revelada de Dios, la Torá, el centro de la Torá, como decía anteriormente, la esencia de la Torá, los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos y al testimonio de los profetas, si el mensaje no habla conforme a estas dos características, es porque no tiene luz, es porque no es de Dios. No es amanecido, quiere decir que no es de Dios, no tiene la luz divina.
Satanás, Review and Herald 25.8, 1885, Satanás ha descendido en estos últimos días para operar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Me voy a saltar un poquito. En el rojo, los que afirman que tienen, aquí viene la clave, el rojo, la última parte, los que afirman que tienen el gran poder de Dios solo pueden ser reconocidos por el gran detector. ¿Cuál es el detector? La ley de Jehová. Quiere decir que si la persona hace un milagro y no guarda la ley de Jehová, no guarda los 10 mandamientos, no guarda el sábado, esa persona, el mayor detector ese es la ley de Dios. Esa persona es engañosa, esa persona es un falso pastor, esa persona no es de Dios, esa persona es un instrumento de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Y esos milagros son falsos. Muchos percibieron, esta es clave, esta cita en Evento de los Últimos Días en la página 68, estamos viendo el antídoto contra los engaños. Dice que el antídoto contra los engaños es la ley de Dios y por ende el mensaje de los 3 ángeles, dice esta cita. Muchos percibieron el perfecto elabonamiento de verdad en los mensajes angélicos, los 3 ángeles, y aceptándolo gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por fe en el santuario celeste. Aquí está la clave. Estos mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, me fueron representados como una ancora. Una ancora es un ancla, como una ancla. Para el pueblo de Dios, una ancla. El mensaje de los 3 ángeles es un ancla para el pueblo de Dios, con firmeza que no puede ser movido. Quienes comprendan y acepten este mensaje quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Dios. En el tiempo final, ¿cuál es el mensaje que manda Dios para descifrar los engaños de Satanás? El mensaje de los 3 ángeles. Ahí va la ley de Dios y ahí va el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Review and Herald, ahí te aparece la fecha, en 1906, 9-8. Está cercano el tiempo en que Satanás hará milagro para confirmar en la gente la creencia de que Él es Dios. Ya lo estudiamos todos los pasajes que vimos hoy. Todo el pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad. ¿Cuál es la plataforma de la verdad? El mensaje de los 3 ángeles, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Pero viene una pregunta ya para ir terminando. Y después la vamos a contestar. Primero la pregunta. ¿Por qué los hijos de Dios no pueden obrar por milagro hoy? ¿Por qué los hijos de Dios no pueden hacer un milagro hoy? Quiere decir que los milagros son hechos por los instrumentos o los hijos de Satanás, así llamémosle. ¿Qué podíamos responder? La Biblia nos ayuda. La Biblia nos ayuda. En Mateo 10, del 7 al 8, en los días de Jesús, miremos los días de Jesús. Quiero explicarle un poquito antes de entrar a este pasaje lo siguiente. ¿Por qué hoy Cristo no va a orar por milagros a través de sus predicadores, a través de sus pastores, a través de sus hijos? ¿Por qué hoy no? ¿Y por qué en los días de Él sí? Porque de ahí tomamos el ejemplo, las religiones, los pastores falsos, dicen, vamos a hacer lo que hizo Jesús, como Jesús sanaba, yo también voy a sanar. Un momentito. En los días de Jesús, ¿cuál era la escritura que existía? ¿No era el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Los judíos, el pueblo de Dios, conocía el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento en ninguna profecía decía que cuando viniera Cristo, el diablo iba a hacer milagro. ¿Decía alguna profecía? Ninguna. Por lo tanto, y el diablo no hizo milagro cuando vino Jesús. Tomemos ese dato bueno. El diablo no pudo hacer milagro cuando vino Jesús porque Dios no se lo permitió. Entendamos eso. ¿Y quién es el que iba a venir a hacer los milagros? Estaba descrito en la profecía, en Isaías, en otros libros. Jesús. Para mostrar, no por medio de los milagros, que Él era el Hijo de Dios. ¿Verdad? No solo por medio de los milagros debe mostrar que era el Hijo de Dios, porque lo vamos a ver más adelante. Sino porque la misión de Jesús era que venía a sacar de la cárcel a los presos. ¿Qué presos? Presos espirituales. A los cautivos a liberar, a los enfermos a sanar. Esa era la misión, era una misión de Jesús. Entonces el diablo no podía estorbar esa misión,
Porque si el diablo sanaba, se iba a confundir con la misión de Jesús. Entonces Dios le dice, pare al diablo, no vas a hacer milagro. ¿Estamos entendidos? Y Jesús comisionó a los apóstoles a que ellos hicieran milagros y que ellos hicieran dones de sanidad y que ellos hasta levantaran muertos. Aquí lo aparece en Mateo 10, del 7 al 8. Miremos que aquí aparece. ¿Qué les dijo? Cuando Jesús los comisionó. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad de enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Mire lo que les dice. Entonces ahora toman los hermanos de la iglesia el tiempo de hoy, como los discípulos sanaban, nosotros también somos discípulos y vamos a sanar. Pero vamos a explicarle que ese método Dios no lo va a usar en el tiempo final. Sigamos con otro pasaje que nos ayuda. Esos fueron a los 12 discípulos. El pasaje de Lucas del 10, 17 y 20 fue a los 70. Hubieron 70 discípulos aparte de los 12. Y a ellos Cristo los comisionó. ¿Y qué hicieron los 70? Aquí aparece Lucas 10 del 17 y 20. ¿Y qué hicieron los 70 cuando regresaron? Vamos a leerlo. Volvieron los 70 con gozo, cuando ellos salieron a predicar y a curar, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué le contestó Jesús? Jesús no miró normal, pero no regocijéis, dice, de que los espíritus se os sujeten. Si no regocijados que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos, que es el libro de la vida. ¿Qué le quiso decir Jesús allí? Que el hacer este milagro no daba una evidencia que ellos eran hijos de Dios verdaderos, porque el diablo en el tiempo futuro iba a hacer milagros también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué los hijos de Dios ahora no pueden hacer milagros? ¿Por qué? Porque a Satanás se le dio permiso para que hicieran milagros en este tiempo. ¿Sabían ustedes? Ya lo leímos. ¿No dice que iba a hacer descender fuego del cielo? Dice Apocalipsis 13. ¿Y que iba a engañar al mundo entero a través de sus milagros y pretensiones? Y Mateo 24 dice que engañarías con esos falsos milagros y pretensiones si fuera posible los escogidos. Estaba profetizado de que en este tiempo el diablo iba a engañar por medio de los milagros y se le iba a permitir hacer milagros. Entonces, como el diablo hace milagros ahora, los hijos de Dios no van a hacer milagros para que no haya confusión. Esa es la razón y la respuesta. ¿Estamos entendidos? Y aquí lo dice, el mensaje selecto, tomo 2 páginas de santidad para ir terminando. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho, lo mismo que decía la Biblia, que hoy no podemos obrar de la misma forma. ¿Por qué? Porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros hoy. Los siervos de Dios de hoy no podrán obrar mediante milagros. ¿Por qué? Porque se realizarán obras espurias, obras engañosas de curación que se harán parecer como divinas. Y la última, ¿cuál es el método mediante el cual Dios va a curar ahora? Ya no es por milagro. Dios le dio un mensaje a su iglesia, un mensaje de sanidad, un mensaje para ayudar a los enfermos, para tratarlos. Aquí lo dice la cita. Que se establecieran sanatorios, que se establecieran instituciones donde hubieran obreros capaces de llevar a cabo una obra médica misionera genuina. Ya no iba a ser, dice, el método utilizado no iba a ser llevado a cabo, dice, el sanamiento físico por milagro, sino a través de los remedios naturales, a través de los 8 remedios, a través de la alimentación. Ese es el método que Dios dejó en el tiempo final, mi querido hermano. El tiempo se nos acabó. Mire qué tan rápido se hizo, el tiempo se nos acabó. Vamos a terminar orando, ¿verdad? Y pidámosle a Dios, pues, que no seamos... algunos que están escuchando por primera vez esto, hermanos de otras iglesias, hermanos de las iglesias protestantes que escuchen, ayuden, busquen, la manera de cómo estudiar bien estos temas, de cómo profundizarlos más, y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que Dios les va a dar discernimiento para que ustedes verdaderamente disciernan cuál es la verdad se les ha presentado. Pídanle a Dios en oración para que ustedes, el Espíritu Santo pueda orar en cada uno de ustedes. Vamos a terminar orando. Querido Padre Celestial, gracias en esta mañana por habernos ayudado a estudiar tu palabra.
Bendícenos a esta hora, en este día especial, y danos de tu Espíritu para que tengamos reverencia. En Cristo Jesús. Amén.